Bueno, así nos quedó nuestra vuelta. 2 rosas, 2 azules, 2 rosas, un negro, ¿listo? Igual sigue planito. Está muy bonito, está quedando muy bien. Volvemos con el negro. Sin terminar nuestro punto, hacemos el negro sin terminar, pasamos al rosa. 2 rosas. Ya nos vamos a quedar con 2 rosas. Entonces los aumentos los vamos a seguir haciendo en el azul. ¿Listo? 1, 2 y 3 azules. ¿Listo? Ahí ya quedó nuestro aumento. Igual, 2 rosas. El negro. Aquí queda un negro. Y así va esta vuelta. ¿Listo? Siempre va a quedar los 2 rosas a este lado, a este lado. Bueno, el aumento lo hicimos ya en el azul. Y seguimos con un negro, ¿verdad? Así terminamos esta vuelta. Bueno, ya así quedó nuestra vuelta. Quedaron entonces 2 rosados, 3 azules, 2 rosados, un negro. Ya en esta vuelta vamos a hacer aumento igual en el azul. Pero entonces como en la anterior lo hicimos en el primer punto, ahora el aumento lo vamos a hacer en el tercero. Entonces un punto normal, 2 puntos normal, y en este tercero vamos a hacer nuestro aumento para que el círculo siga perfecto, que no agarre esquinas. ¿Listo? Y entonces nos queda así esta vuelta. Decimos que van a quedar 2 rosados, 4 azules, 2 rosados. Y ya en la otra vuelta vamos a meter acá al centro el otro color, que en este caso voy a meter este mismo negro. ¿Listo? Para que me corte un poquito el color. Entonces ya nos vemos en la otra vuelta. Bueno, acá ya se va viendo muy bien nuestro diseño. Ya en esta vuelta cambia un poco. ¿Listo? Entonces acá vamos a cambiar. Ya voy a cerrar todo el rosa. Entonces ya acá no voy a hacer negro, voy a hacerlo rosa. ¿Listo? Y acá, listo, así. Ya no hice el negro, pero entonces vamos a meterlo acá. Acá vamos a hacer el aumento, lo jalo un poquito, mira que no me queden hilos por detrás. Y hago un azul, 2 azul, y acá voy a hacer el aumento, pero entonces le voy a meter negro. ¿Listo? Para ir armando nuestro diseño. Voy a hacer los 2 que me faltan azules, y ya saben que acá que empiezo el rosa, acá lo voy a hacer totalmente rosa. Ya no va a ir ese negro en el centro. Perfecto. Así nos va a quedar esta vuelta. ¿Listo? Ya ahí voy cerrando mi diseño. Se va viendo muy lindo. Bueno, así terminó esta vuelta. Entonces ya cerramos todos los rosados y metimos el negro en el medio del azul. Ya en esta vuelta vamos a cerrar también el azul. Acá. Vamos a tapar todo el rosado de azul hasta este lado. Y vamos a seguir haciendo el aumento en el negro. Sí, seguimos así. ¿Listo? En el negro hacemos el aumento. Entonces vamos a hacer lo mismo con lo mismo que hicimos acá. Empezamos con 1, luego 2, luego 3, y cuando llegó a 4 le metimos el color azul.
Lo mismo vamos a hacer con este negro. Empezamos con 1, con 2, entonces pasando todo el azul para acá. Y cuando lleguemos a 4 de este negro, le metemos este color nuevamente. ¿Listo? Entonces así nos vamos a ir con estas vueltas. Y ya nos vemos. Bueno, aquí ya terminé la vuelta. Hice 2 sobre el negro, terminé los azules. Acá ya empecé la vuelta y hice el aumento en el primer negro y hice el otro negro. Ya ahí me quedaron 3. Y así vamos. Sí, vamos a seguir hasta que ya tengamos en este lado 4 negros y le metemos ahí el siguiente color. Bueno, ya hice mis vueltas, 3 vueltas de azul, ya tengo los 4 negros, entonces ahora vamos a pasar todo esto con negro y ya les voy a decir qué color voy a meter ahí otra vez. Ya como tengo 4 negros, ya en esta vuelta tengo que meter otro color. En un principio pensé meter este rosa, pero al paso que he ido tejiendo me doy cuenta que no. Quiero meterle otro color, otro de los hilos que va a llevar la mochila, entonces pues no voy a meterle este rosa. Bueno, es como un salmón, más que rosa es un salmón. Bueno, es un color muy lindo. En el video no se ve muy bien, pero es como entre naranja. Sí, dejémoslo en salmón. Voy a meterle este cremita, para mí es como un color vainilla, como un color cremita. No alcanza a ser color hueso, tampoco alcanza a ser beige. Es un color muy lindo que al combinarlo con negro se ve precioso. Bueno, llegué aquí con los 4 negros terminando las vueltas, me vine con todo negro y aquí voy a hacer el aumento con, como ya les he dicho, con el hilo nuevo. ¿Listo? Con el hilo nuevo voy a hacer mi aumento y sigo cerrando con negro. ¿Listo? Así se va a ir esta vuelta y como yo ya les he explicado, como ya venimos haciéndolo desde abajo, acá tengan mucho cuidado que no se vayan a saltar ningún punto. Si van 2, tienen que ser 2. ¿Listo? Entonces, como se les explicó desde acá, lo mismo. Acá se empezó con un punto, luego se aumentó a 2, a 3, a 4 y cuando ya eran 5 puntos se le metió uno en el centro para que quedaran 2 de un color al lado, 2 de un color al otro. Lo mismo se hizo con el azul. Se empezó con 1, con 2, con 3 y lo mismo. 4 y cuando ya quedaron los 5, entonces se dejó 2 de un color a un lado, 2 del otro y se metió el nuevo color. Así mismo lo vamos a terminar. Aquí hice lo mismo. Lo pasé todo hasta acá, dejé 2 negros al lado, 2 acá, que ya al paso que lo vaya tejiendo me doy cuenta que se va a notar. ¿Listo? Entonces así vamos a tejer todo este negro. ¿Listo? Hasta que este color cremita que acabo de meter tenga los 4 puntos para ya meterle el nuevo color. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar con el tejido. Bueno, ya tengo mi fondo terminado, pues yo lo voy a dejar hasta ahí. Le metí este cremita, lo hice para que se viera el diseño de la flor. No la voy a continuar porque mi mochila es pequeña, pero ya si ustedes van a hacer una mochila más grande, pues van a continuar en lo mismo, metiéndole los colores, ya saben la secuencia de los puntos para ir haciendo el aumento e ir metiendo. Entonces hasta ahí quedó mi fondo y vamos a empezar entonces a hacer la mochila.